Ahora mismo tenemos un indicador en el S&P 500 que nos está indicando que tenemos que tener mucho cuidado. Es cierto que tampoco vamos a hacer aquí un mega caos, porque realmente no es eso, pero sí que lo tenemos que tener en cuenta si ahora mismo estamos invertidos en los mercados o estamos pensando en invertir, porque es posible que estas próximas semanas o estos próximos meses se vengan mares revueltos. Como inversores tenemos que estar constantemente atentos a posibles divergencias o a problemas que estén pasando en los mercados que puedan afectar a nuestras posiciones y estar siempre preparados con un plan de acción en caso de que las cosas vayan cambiando o simplemente tengamos que mover pues ciertas correcciones. Es importante que tengamos en cuenta ciertos movimientos o ciertas circunstancias que se pueden dar en los mercados que son poco probables, que por lo general puede ser que no actúen, ¿vale? Al final ni yo sé lo que va a pasar en el mercado, ni tú sabes lo que va a pasar en el mercado, ni Warren Buffett, ni absolutamente nadie, pero es nuestra obligación realmente estar constantemente observando y analizando las posibles causas que puedan hacer que bajen los mercados y en base a eso protegernos de una manera u otra. Ahora, eso sí, lo que os voy a comentar en este vídeo no significa que cojas, vendas absolutamente todas tus acciones, te pongas en corto, triple apalancado en el S&P y ale, chao, chao. No, realmente es una circunstancia que he dado con ella, que creo que puede ser interesante para todos vosotros que la aprendáis, y en base a eso también en este vídeo veremos cómo podemos actuar de una manera coherente y óptima para maximizar nuestras rentabilidades y que no estemos tan expuestos al riesgo que, bueno, que en este caso hemos encontrado. De hecho, si nosotros pensamos en el pasado del S&P 500 y en el pasado de la inversión, como podéis ver en este gráfico, da absolutamente igual lo que hagas. Lo importante siempre es estar constantemente invertido, porque así están desarrollados los mercados y así están creados, para que estén en un completo movimiento alcista. Sí que es cierto que yo creo que los próximos años sí que veremos una gran recesión y entonces en ese momento pues no será como la del COVID, que la recuperamos en un año, sino que posiblemente estaremos 3, 4, 5 años en momentos mínimos, pero los mercados están desarrollados para que de aquí a 50 años siempre vaya todo alcista, por el hecho de la inflación, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, lo que os voy a comentar, lo que os digo, no hace falta que vendáis todo, simplemente lo tengáis en cuenta, ya que lo mejor siempre es estar invertido en el mercado. Lo peor que puedes hacer es tener el dinero en el banco. Ahora mismo, los mercados tienen el problema de que el S&P 500 está mostrando un PE de 28,41, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que se encuentran sobrevaloradas o, en este caso, muy caras, ¿vale? Sobre todo si lo comparamos con otros índices, como es el IWM, el Russell 2000, que se encuentra en un PE de 14, hablamos de que el S&P 500 tiene el doble del PER que el IWM, lo cual es algo con lo que tenemos que estar atentos. Hay que tener bastante cuidado. Y esto es una de las causas, ¿vale? Esto realmente nos está diciendo que los mercados ahora mismo se encuentran en una sobrevaloración. De hecho, si nos fijamos en el gráfico, podemos observar como en los picos más altos ha sido justo después de las recesiones, pero ahora mismo nos encontramos en un movimiento muy alcista de este gráfico y que además, como podemos observar, está por niveles que nunca ha estado. Los 3 picos anteriores fueron 2000, 2009 y 2021 después del COVID. Entonces, nos hallamos en unos puntos donde tenemos que tener cuidado, ya que estamos en una sobrevaloración y que además hay una incoherencia en los índices, en este caso con el IWM, donde el IWM está a la mitad del valor del PER del S&P 500. Además, tenemos que saber que los mercados es necesario que haya correcciones, ¿vale? Los mercados se componen de tendencias alcistas, bajistas y laterales. No hay más. Tiene que ser necesario que se den las tres, que haya momentos alcistas, que haya momentos bajistas y que haya momentos laterales. ¿Y cuál es el problema que nos encontramos ahora mismo? El problema es que llevamos desde 2022 sin encontrar una corrección medianamente grande. 2023 y 2024 la bolsa no ha parado de subir, quitando el Q3 de 2023, que ahí sí que llegó a corregir en torno a un 10%, pero quitando ese momento, de los últimos 2 años no para de subir. Y esto es un problema grande, porque como podéis ver en este gráfico lo que nos indica es la variación, es decir, las correcciones que crean de media los mercados anualmente, ¿vale? En este caso podemos ver que hay de una bajada de un 3% es una media de 7 veces al año. Una bajada de un 5% es una media de 3,4 veces al año. Una bajada de un 10% es al menos una vez al año. Y luego tenemos una bajada de al menos un 15% al menos cada 2 años. Y vamos ya
un año y medio, más de año y medio, sin haber tenido esa corrección del 15%. Además, ahora nos hallamos en un punto en el que ahora sí que ya ha empezado a corregir un poco los mercados, ya llevan una bajada en torno al 5% y puede ser que sea el comienzo de esta bajada que se repite cada 2 años. En este 2024 solamente llevamos 2 correcciones del 5%, siendo esta la última, y ninguna del 10%. Además, tenemos que tener otro factor en consideración, que es que estamos a las puertas de las elecciones de los Estados Unidos. Y por lo general, como podéis ver en este gráfico, ahora mismo se halla normalmente entre agosto y octubre se hallan zonas de muchísimo cuidado, de mucha incertidumbre, de lateralización o incluso de correcciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado estos próximos meses que entran porque no sabemos por dónde van a ir los tiros, pero sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta el momento en el que nos hallamos, en el que se junta lo del PER que os he comentado, ¿vale? Que eso, dentro de lo que cabe, tampoco es tan importante porque ya ha habido zonas donde el PER ha estado mucho más elevado y realmente, pues bueno, puede llegar a subir más y puede llegar a subir más. O sea, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. A mí, sobre todo, lo que me preocupa es esa diferencia con el IWM, de que sea el doble. Después, las elecciones de Estados Unidos, y ahora también entramos en un tercer punto que es bastante importante, que es que las Big Caps no han parado de subir estos últimos años. Y las Big Caps, por desgracia, ahora estamos entrando en periodo de earnings y, por ejemplo, ya en el día de ayer publicó Microsoft y ya se vio bastante castigada porque las expectativas, al estar tan cara, son muy grandes y no están llegando a cumplirlas. De hecho, Microsoft ayer publicó un EPS de 2,95, 2 puntos superior al 2,93 de la estimación y un 11% de incremento interanual. En parte de ingresos, aumentaron obteniendo 64.730 millones y con una estimación de 64.520 millones. Es decir, aumentó prácticamente unos 210 millones y un 1% más que el año anterior. El problema de esto es que incluso habiendo publicado superior a todas las estimaciones, la empresa hoy ha bajado un 8% en el momento de publicación. Es cierto que ahora ya ha recuperado, pero ¿a qué se debe esta bajada? A que el principal problema que han tenido es que el cloud, toda la sección de cloud, se ha visto reducida en ingresos. Se esperaba en este caso 28.720 millones y ha obtenido 28.520 millones y además ha aumentado el CAPEX. Esto ha sido lo que ha hecho que Microsoft, según publicase, como podéis ver en este gráfico, bajaba un 8% y ahora sí que es verdad que durante la mañana y la noche de ayer ha conseguido recuperar bastante y se halla más o menos en un -3. Veremos a ver cómo abre hoy, veremos a ver realmente el movimiento que puede hacer. Pero sí que es cierto que estamos en un punto donde hay que tener cuidado, donde a las Big Caps se les están exigiendo muchísimo. Bueno, de hecho Tesla también publicó hace unos días y también fue desastroso. Veremos a ver las que quedan, pero se les está exigiendo muchísimo. No están llegando a cumplir de manera tan directa las expectativas y que al final están en una sobrevaloración muy grande. Tendremos que observar, en este caso, las demás Big Caps y yo creo que ahora mismo va a haber una transición de Big Caps hacia toda la parte de Small Caps. De hecho, lo veremos ahora más adelante porque los gráficos diarios de tanto el IWM como el Nasdaq como el S&P 500 los vamos a comparar y vamos a observar que efectivamente el IWM se está viendo muchísimo menos castigado en esta corrección que el S&P 500 ya lleva un -5%. El IWM se está defendiendo bastante. Entonces, eso ahora lo veremos. Y lo que yo creo es que estas próximas semanas la bolsa, en este caso, pues bueno, tendremos que ver lo que hace, ¿vale? Pero tampoco me voy a mojar muchísimo, simplemente yo pienso que sí que en estas próximas semanas o estos próximos meses sí que debería bajar. Veremos si esta corrección que hemos tenido del -5% es suficiente o en este caso tenemos que bajar un poquito más, ya que, como os he dicho, es necesario que baje y posiblemente no se dé una bajada tan grande, porque creo que el cash se va a mover de las Big Caps hacia las Small Caps, ya que estas se ven en zonas de precios que sí que se hallan interesantes y no tan sobrevaloradas como pueden estar actualmente las Big Caps. Por supuesto, el movimiento de Big Cap, yo al final tengo aquí un poco de teoría, que es que independientemente de sus valoraciones, etcétera,
estamos entrando a un punto en el que se está convirtiendo todo en monopolios, oligopolios, donde las big caps al final se están quedando con todo el mercado, ¿vale? Y ya no salen empresas que puedan llegar a competir con ellas. Pero al final lo que yo creo es que estamos entrando en un punto donde las big caps van a seguir dominando el mundo, cada vez son más y más grandes, como podemos observar, cada vez ganan más, cada quarter va mejor que el anterior en muchas de ellas, y esto al final lo que va a provocar es que entremos a un punto en el que directamente solo se mueva por big caps. Sí que es cierto que al corto plazo pienso que las big caps sí que se pueden ver perjudicadas, pero en el largo plazo al final van a ser las dominantes del mundo, ya tienen economías más grandes que países y posiblemente eso siga creciendo y creciendo y creciendo, a no ser que veamos un descenso muy grande de el consumo, pero que realmente ya estamos a consumos de 2000 de pre-COVID, el desempleo se halla en un 4%, la gente sigue consumiendo, sí que es verdad que la vida ha aumentado, pero también con la vida aumentando, pues los beneficios de las empresas están también aumentando, por lo tanto, aunque se esté reduciendo a lo mejor un pelín ese consumo, se están obteniendo mayores beneficios y igualmente se sigue consumiendo, ¿no? Entonces, la verdad es que por ahora tendremos que observar a dónde nos lleva. Vale, fijaos, este era el Nasdaq, en este caso ayer. Como podemos ver, observamos una gran tendencia desde finales de mediados de abril hasta mediados de julio. A partir de julio ahí fue cuando ha empezado a extender ese, bueno, en este caso un pelín más de un 5%. Y como observamos ya desde los últimos días, hemos conseguido cruzar esa media de 50 periodos, que va a ser la referente para comparar los tres gráficos. Hemos conseguido ya romper eso y de hecho ya ayer ya llevaba unos días que parece que intentó rebotar, como podéis observar en esas marcas negras, pero ya finalmente se vio bloqueado ayer y todo pinta a que parece ser que puede llegar a seguir bajando, a pesar de que sí que es cierto que el volumen no está siendo demasiado alto, entonces tendremos que ir observando el volumen. Después, si ahora ponemos el gráfico del S&P 500, observamos de una manera un pelín diferente. Vemos que ayer sí que testeó esa media de 50 periodos, pero no siguió bajando, lo cual nos da una muy buena señal y que posiblemente pues podamos, bueno, tendremos que ver porque va a depender también bastante del Nasdaq y de los mercados en general, pero sí que es verdad que ha conseguido soportar esa media de 50 y luego ahora ya si lo comparamos con el IWM, es que el IWM prácticamente se halla en máximos, entonces aquí realmente podemos ver esa correlación, ¿no? Podemos ver cómo posiblemente todo ese dinero se está moviendo hacia el IWM está aguantando y si realmente conseguimos ver esa rotura de 225, que es la línea azul que observáis, ahí es cuando realmente vamos a poder ver un gran movimiento del IWM y podemos llegar a ver esa transición de capitales entre los diferentes índices, ¿vale? A nivel de gráfico, sí que es verdad que, por ejemplo, el Nasdaq lo veo bastante mal, el S&P 500 parece ser que sí que podría llegar a aguantar un poco, pero al final se van a correlacionar bastante, porque siempre acaban correlacionando. Y luego el IWM en este caso es la que menos está correlacionando y si nos fijamos además en el IWM desde mediados de abril hasta mediados de julio prácticamente no subió, o sea, subió pero no subió tanto de una manera tan directa como puede ser el S&P 500 o el Nasdaq, que si nos fijamos en el S&P 500 vemos una tendencia alcista pura. Y bueno, esas son un poco las diferencias, ¿vale? Sin embargo, pues el IWM desde mediados de mayo estuvo en una situación lateral, incluso una pequeña corrección ese primer mes, ¿vale? Entonces tendremos que observar hacia dónde nos lleva todo esto. Ya os digo, tampoco es alarmante, tampoco vayamos a vender ahora todas nuestras posiciones, el mercado se va a la mierda, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo personalmente lo que estoy diciendo a mis alumnos es que tengamos un poco de cuidado, vamos a sacar un poco de esos beneficios que tendríamos que llevar de estos últimos años, vamos a sacar esos beneficios, sacar un 30%, 25% y lo demás vamos a seguir en el mercado, si lo importante es estar dentro, independientemente de que luego baje. ¿Qué pasa? Que si nosotros conseguimos retirar un poco y ahora sí que vemos una pequeña corrección, pues podemos aprovechar, podemos ampliar ese capital, podemos recomprar acciones que queramos tener a largo plazo y de esa manera pues podemos aprovechar todo este tipo de movimientos, ¿vale? Personalmente eso sería lo que yo buscaría. Si sale bien, pues en este caso, pues has perdido esa posible subida, pero la has hecho con un 70%, lo que pasa es que has perdido ese 30% de posible subida, y en caso de que corrija, pues tienes ese 30% para recomprar acciones que puedan ser interesantes, ¿vale, familia? Como siempre tenéis por mi canal diferentes
cursos, un montón de cosas. Incluso abajo tenéis el acceso a mi newsletter personal, que la hemos creado esta semana y tenía muchísimas ganas. Así que habiendo dicho esto, familia, me despido, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.